Bueno, que los patitos estamos con esta cosa que surgió hace ya unas semanas, pero que siempre vuelve a salir cada cierto tiempo, y es que el titular es bastante explícito. Sánchez permite que Junts acuse a Extremadura y a Castilla y León, perdón, León y Castilla, de beneficiarse de la financiación de la costa de Cataluña. El presidente del gobierno evita defender a extremeños y castellano-leoneses tras las referencias de Míriam Nogueras de que los catalanes pierdan 2.700 euros anuales para favorecer a otros territorios. Esto es alucinante e interesante a la hora de culpar a determinadas personas a las que quiere meter en un debate que evidentemente no es de Pedro Sánchez, pero sí es del Estado español y que sí es importante a la hora de definir marcos de referencia y que no solamente es tema de financiación, sino también infraestructuras, comunicaciones, muchos elementos que podrían entrar y también en el ámbito interno de cada comunidad, porque en teoría los llamados castellano-leoneses, que son castellanos y son leoneses, tienen sus dificultades intrínsecas con la doble capitalidad referido a la centralización en Valladolid y a la centralización luego en Madrid, lo cual evidentemente es algo que jamás suelen querer aceptar en el Madrid político, que evidentemente suele hacer incluso paralelismos con respecto de los separatistas catalanes con los separatistas leoneses, como si fueran exactamente lo mismo el establecer un Estado independiente dentro de la Unión Europea o establecer la comunidad autónoma número 18 en la comunidad de estados no estados. Nacionalidades y regiones, artículo 2, Constitución Española, están dentro de la Constitución y vosotros los tildáis de separatistas, de nacionalistas, de gente echada al monte, cuando única y exclusivamente están tratando de retomar el hilo de aquello que ya estaba reconocido en principio, incluso en la Segunda República, incluso en el marco general de las llamadas zonas regionales, en el ámbito del franquismo, y que en 1976 estaba en la región leonesa de León, Zamora y Salamanca, que tiene un anclaje histórico en el ámbito del Estado español. Por tanto, ojo, cuidado con las palabras y con lo que se dice, porque el drenaje de recursos desde la región leonesa es brutalmente grave. Salamanca, si no tuviera la universidad, ¿qué sería de la provincia? ¿Qué decir de León? Con el choque respecto del Bierzo, Ponferrada y todo esto, es evidente que hay una diversidad de cuestiones. El caso de Extremadura es bastante sangrante porque se suele establecer la idea de que desde otros lugares les roban la comunicación, les roban las infraestructuras, les roban los dineros y evidentemente es algo bastante grave. Grave en el sentido de que habitualmente en la financiación no se suele tener en cuenta lo real y se suele jugar al despiste a través de los discursos que se inducen a través del enfrentamiento de aquellos que se quieren enfrentar para establecer un marco en donde se olvide el hecho de que no se ha actualizado la financiación en 2014 y en 2019 y que tampoco se ha hecho en 2024 y que probablemente no se haga. Esperemos que antes de 2029 sí se haga. Por tanto, ahí tenemos un marco de referencia bastante importante a la hora de entender que los territorios en la financiación hasta el momento actual han derivado de la LOFCA, han derivado de la situación de esa negociación entre comunidades autónomas con un marco de referencia de la Pareto Eficiencia, un marco en donde la Pareto Eficiencia establece, donde se dice que aquellos ámbitos en donde haya que necesitar más financiación no será a costa del drenaje de alguna comunidad autónoma que siempre recibirá exactamente el mismo número de dineros hasta ese momento, pero ojo, cuidado que esto también podría tener una evaluación distinta en tanto en cuanto bueno, en el caso del Estado español en principio esta vía no es viable, pero en el caso de Argentina con el tema de la inflación ha habido un dinero exacto para la universidad que el año anterior, lo cual significa una pérdida de capacidad porque evidentemente dar exactamente el mismo nivel de dineros con una inflación desbocada, pues evidentemente en el fondo estás privando de capacidad a la universidad. No sé si se entiende el concepto respecto de lo que quiero trasladar, en tanto en cuanto en principio dar exactamente el mismo nivel de financiación a una comunidad autónoma
Debido a la evolución de los asuntos que ha habido hasta el momento actual, puede no ser conceptualizado como para tu eficiencia, porque en el fondo estaría estrenando ciertos recursos que necesitan una actualización respecto de la propia inflación acumulada desde 2009 hasta el momento actual. En el quinquenio que en principio duró aquella negociación de Joan Ridao y que en principio las comunidades del PP creo que se abstuvieron a la hora de valorarlo y que evidentemente luego tuvieron cierta afectación y que evidentemente no es cuestión de comunidades del PP o comunidades del PSOE o de comunidades de otro color político, sino el hecho de que se suele establecer la idea de que las comunidades más beneficiosas a nivel general del modelo, porque reciben más recursos de los que pueden dotar al marco general, serían La Rioja, Cantabria y Extremadura. Hay gente que evidentemente pensará Extremadura, si es la comunidad que está en el culo de España, en muchos ámbitos, está bastante atrás en indicadores y que evidentemente la igualación de capacidades y prestancias desde 1982 hasta el 2024 nos lleva a cierta reflexión que podría ser interesante. ¿Hasta qué punto el término solidaridad en el marco de la Real Academia de la Lengua del llamado español o castellano sería más lógico, porque el castellano, como el euskera, el gallego y el catalán son igualmente lenguas españolas, o no, o solo el castellano es el español? ¿Existe el suizo? ¿Existe el belga? ¿Existe el canadiense? En Canadá se habla francés, se habla inglés, en Bélgica se habla flamenco, valón, alemán, en Suiza se habla alemán, francés, italiano. Son lenguas oficiales, son lenguas respetadas. Luego hay otras lenguas que se hablan, que no son oficiales, pero que se hablan a nivel de la calle. En la calle habitualmente se hablan decenas y decenas de lenguas. Poner puertas al campo es algo bastante excluyente y que viene de la Revolución Francesa, que precisamente Fernando Díaz Villanueva, con el concurso del prólogo de Miguel Anso Bastos, pero también evidentemente el coautor Alberto Garín, ahí tienen el libro contra la Revolución Francesa, bien interesante y que está referenciado en este canal, a la espera de tal vez tener un conversatorio con ellos. Deo gratia, eso espero. Inshallah. Es un tema interesante, el tema de la financiación, en tanto en cuanto todo lo que la comunidad autónoma hace deviene de esta financiación, y eso paga salud, educación, servicios sociales, lo que llamamos el estado de bienestar. Y esto es importante porque hay federalismo de gasto y no federalismo de ingreso. Y ese choque gusta bastante en Madrid. Y por eso no se meten en tanto en cuanto mientras se peleen las comunidades autónomas. Bueno, pues es un tema que se posterga. Y entre medias surgieron los fondos de compensación, fondos de liquidez autonómica, fondo de pago a proveedores, que son parches. Pero parches donde las deudas son pagadas por el Estado. Y el Estado controla esas deudas. Recordemos, a nivel general, el porcentaje de deuda del Estado español respecto del Estado japonés, habitualmente se suele comentar este ejemplo. En el caso del Estado japonés hay una deuda que tiene más del 225% del PIB. Pero, en buena medida, esas deudas del Estado japonés, del marco general japonés, están en manos japonesas, ya sean particulares, entidades financieras del propio Japón. El problema, en el caso del Estado español, es que buena parte de ese porcentaje, sea el que sea, respecto del PIB, ¿qué porcentaje está ahora el Estado español? Una formulación para ponerlo en comentarios, a ver cómo está actualizado. Tiene bastante relación con gente que no es del Estado español. Pero en el caso de las comunidades autónomas sí es el Estado español el que tiene en buena medida esa deuda. Por tanto, es una formulación de control. Puede ser utilizado por el Estado con determinadas comunidades autónomas de formulación de grifo que se cierra, que se abre, en ese juego de negociaciones respecto de lo que en cierto momento, cuando se estableció el Fondo de Liquidez Autonómica, un par de añitos después, el señor Cristóbal Montoro le dijo a la comunidad valenciana que, bueno, pues todos sabemos que nadie va a pagar esto. Sí, pero ese comentario, eso era un comentario tipo de bar y que estaba temporalmente establecido a la hora de decir, sí, esto no se paga. Ya,
Ya, pero eso lo has puesto por el firmado en un papel, ¿lo has puesto por escrito? A la hora de decir, no, esta liquidación no se va a hacer. Y esta deuda, la comunidad autónoma no tiene que hacerla, porque fue una especie de préstamo respecto de la liquidez autonómica, respecto de problemas que derivan de la propia composición del régimen económico del ámbito común, del régimen financiero de las comunidades autónomas del régimen común. Y por tanto, antes que eso, deberían explicarnos todo este marco general, que ciertamente Juan Ramón Rayo tiene un vídeo, pero aparte de él no hay más gente que haya explicado determinadamente cuál es el modelo de financiación. Ciertamente tengo un vídeo en este canal inspirado en ese vídeo de Juan Ramón Rayo, respecto de dónde va, viene la recaudación hecha por, fundamentalmente, la Agencia Tributaria Española, y que en un 75% de los artículos, es decir, impuestos, tasas y todo esto recaudados por el territorio y a través de los ciudadanos, evidentemente, se establece el marco de reflujo para un fondo común con la... ¿cómo decirlo? La recaudación hipotética que debería tener esa comunidad. Un marco general en donde se establece un nivel ficticio de lo que en general esa comunidad tendría que recaudar. En teoría, y la teoría era bastante buena, en teoría, para que si recaudabas menos de lo que se tenía que recaudar, pues el problema lo tuvieras tú, comunidad, y te tuvieras que buscar la vida. Pero si recaudabas más, ese dinero extra te lo podías quedar para lo que quisieras en la comunidad autónoma, para financiar X cosas. Por tanto, en teoría, este principio sería válido, pero se ha visto equivocado. En buena medida, había facturas en la época de la crisis, 2008-2011, que se dejaron en un cajón para equilibrar las cuentas. En 2011, el agostazo, en el cambio del artículo 135, tenemos la prioridad del pago de las deudas, el déficit, lo cual es una buena idea. Y es una cuestión que ya venía de la época de Bill Clinton y de Estados Unidos, la época de los demócratas, lo cual ciertamente hace un decalaje de unos 30 años fácilmente. No solamente en este debate, sino en muchos otros. Ya sea tema aborto, tema LGTBI, muchos temas que tuvieron su afectación, y para esto no hay más que ver, por ejemplo, el holocaust de la Casa Blanca, y tuvo esa afectación en los años 90 en Estados Unidos y que tardaron décadas en aterrizar en el Estado español, como este de la deuda y el déficit. En principio, que haya equilibrios entre el gasto y los ingresos es algo razonable. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando gastas más de lo que ingresas, estás generando un problema no solamente para los que ahora viven, sino para las generaciones futuras. Cuando ingresas menos de lo que gastas, entonces necesitas hacer una de estas tres cosas. O subir los ingresos, cosa que es harto difícil, sobre todo en momentos de dificultad, pero también en otros, el hecho de generar mayor pago de impuestos a la hora de establecer algo que es justamente lo contrario de lo que hace la curva de Laffer, que en teoría era bajando los impuestos se puede recaudar más. No soy bastante fan de esa hipótesis de la curva de Laffer, como la gente podrá suponer, o no. Otra es bajar raudamente los gastos a la hora de hacer lo que se suele conocer como recortes. Andar con la podadora o andar con la motosierra de Javier Milei. Esto es algo que también está encima de la mesa y que también estaba con Bill Clinton en los años 90. Aquella acuse de quitar de las escuelas estadounidenses artes y humanidades. Y por otro lado, la posibilidad más razonable, que es equilibrar con menos gasto y más ingreso, o tratar de buscar un equilibrio en deuda y déficit para poder generar un espacio en donde haya suficiente aporte desde lo público, en donde pues puedan establecerse prioridades, en donde no se demonice lo privado, porque a fin de cuentas de lo privado es de donde salen los impuestos que utiliza el público para hacer su política. Por tanto, no olvidemos que el público sale de lo privado y lo privado sale del público, lo cual evidentemente es un círculo que es
absolutamente imprescindible la cooperación público-privada. Y esto viene a cuento en tanto en cuanto tenemos el hecho de que hay que actualizar. Hay que actualizar la financiación del régimen común. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque habría que romper el principio de la Pareto eficiencia. Habría que romperlo de alguna manera y en alguna vía. Y algunos quieren la financiación singular, como es el caso de Cataluña, que viene desde hace muchísimo tiempo hablando de la situación de llamado expolio fiscal. Que hay más dinero que sale de Cataluña que el que llega a Cataluña. Bueno, evidentemente nosotros podemos decir prácticamente lo mismo en tanto en cuanto nosotros pagamos el 6,24, cosa que se difiere bastante del peso en ámbito demográfico de la comunidad autónoma del País Vasco respecto del Estado español, y no nos problematizamos porque la negociación fue bastante buena y eso se envía en clave de solidaridad, como decía precisamente hace un momento. La solidaridad, en principio, la RAE dice que es algo puntual. Por ejemplo, si podemos ser solidarios respecto del volcán de La Palma, porque fue algo momentáneo, y luego se repuso la isla, o se está reponiendo. El tema del terremoto de Lorca también puede ser algo momentáneo. Otra cosa es que 10 años después, a los que recibieron las ayudas se les pida las facturas, y si no tienen facturas, que devuelvan el total del montante que recibieron en ayudas, lo cual ciertamente es alucinante e increíble, estas cosas que a veces llegan a pasar. Es puntual, por lo tanto. No se puede ser solidario durante 45 años, porque eso ya no es solidaridad, es algo distinto. El nivel de diferencia entre Extremadura y Cantabria, por citar dos ejemplos de las comunidades, porque habitualmente se habla respecto del modelo fiscal y financiero vasco y navarro, pero dentro del modelo común existen diferencias muy graves, muy amplias, respecto de los más dotados, de los menos dotados. Hay quien dice que solamente existen 4 comunidades autónomas que sean viables y el resto estarían quebradas. Es algo que habría que visibilizar, el hecho del debate, el hecho de la profundidad, el hecho de, ojo, cuidado, los indicadores económicos de cada comunidad autónoma. Y aquí se meto a todas. ¿Dónde estaban en 1982? ¿Dónde estaban en 1992? ¿Dónde estaban en 2002? ¿Dónde estaban en 2012? ¿Y en 2022? ¿Han ido mejor? ¿Han ido peor? ¿Cómo han gestionado los dineros públicos las comunidades autónomas para mejorar o empeorar los indicadores? El índice de Gini, un indicador habitualmente olvidado a la hora de medir la inequidad o equidad en el ámbito societario, es algo importante a la hora de evaluar si haber recibido más dinero ha servido para tener una mejor posición en los indicadores económicos como reflejo de la realidad de las sociedades y de las instituciones. Porque evidentemente esta solidaridad así llamada habrá tenido reflejo, o tendría que haber tenido reflejo, en el actuar político e institucional del ámbito general. Y evidentemente esto tendría que haber no solamente tenido impacto en tener más aeropuertos, más líneas de ferrocarril, más líneas de alta velocidad, sino también en la calidad de vida de la gente, sobre todo teniendo en cuenta de que el mayor gasto de las comunidades autónomas deviene de sanidad, educación y servicios sociales, el llamado estado de bienestar. Por tanto, la carga de la prueba tendría que estar en las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta quién es el responsable de la negociación, evidentemente está en Génova 13 y en Ferraz 70. La sede del PSOE y la sede del PP, que tienen importancia respecto a la negociación de las comunidades autónomas, que la mayor parte, por no decir casi todas, dependen de estos dos partidos, sobre todo en el ámbito de la cúpula de la presidencia, como diría un amigo, en realidad el gobierno. Creo que es un gobierno gallego, un amigo gallego, sí, del partido del gobierno gallego, que comenta que la presidencia de la comunidad autónoma es absolutamente importante, y después, por abajo, pues si hay partidos coaligados, pues tampoco tienen cierta prestancia a la hora de incidir en las políticas públicas más allá de su rubro concreto del ámbito de su departamento que puedan dirigir. Pero bueno, ciertamente, dejando de lado esta posibilidad del hecho de que cuando tenemos unos gobiernos curiosos como el de Extremadura, el de Valencia, el de Aragón, el de Baleares, con una coalición, PP y con Vox, pero que
si Vox está de convidado de piedra en el Consejo de Gobierno y no está en la presidencia, pues entonces Vox en teoría no tendría tanta penetración en la dirección política de la comunidad, pero bueno, esto sería debatible y hasta discutible. El asunto trasladaría el marco en donde nos encontraríamos esta situación. Primero, la financiación y el tema de comunicaciones, el tema de infraestructuras, cómo está establecido y quién tiene derecho a quejarse de quién. Y siempre la cadena de valores o la cadena de odios. La cadena de odios respecto de estar mejor o peor respecto de quién. Y aquí traigo a colación un elemento como es el tema de los ferrocarriles, el tema de las unidades ferroviarias y el tema de que supuestamente en Extremadura, no digo supuestamente por molestarles, sino porque, bueno, todo hay que ponerlo en su puesto. Extremadura no tiene alta velocidad y tiene apenas cercanías para moverse, no para Portugal, sino también para ir hacia Madrid. Cantabria y Asturias. Aquellos trenes que no cabían en los túneles, lo cual en cierta medida es algo periodístico. ¿Por qué? Pues porque todavía no se habían empezado a construir, pero claro, las medidas de haberse ejecutado los trenes que había mandado Adif barra Renfe para CAF, que le dijo, ojo, cuidado, que estos igual no son los trenes que usted me quiere pedir, pero como le dijeron, sí, son estos. Bueno, pues, oye, vale, pues tiramos para adelante. Y el hecho de que en Rodalies, antes del traspaso a la Comunidad de Cataluña, bueno, un traspaso bastante curioso, porque la gestión será dual, una agencia, mitad de Cataluña, mitad del Estado, lo cual es distinto del marco concesionario que culminará en 2027-2028 respecto de las cercanías en el País Vasco. Son marcos distintos de planteamiento y que evidentemente cada cual tiene su forma de acercarse al problema, pero que evidentemente había mucha problemática en las unidades que fueron traídas, unidades desde Cantabria, y a Cantabria fueron desde Extremadura. Con lo cual había una cadena de odios en el que el mayor odio estaba fijado respecto de Cataluña. Y estas cosas son a beneficio de inventario, a beneficio de añadir más tensiones territoriales, sobre todo si son con Cataluña, sobre todo si son con esos malvados separatistas que hicieron el golpe de Estado en el octubre del 17 y que merecen un castigo ejemplar y por tanto todo el mal del mundo universal. Por tanto, hay que reevaluar todo, repensar a través de indicadores objetivos cómo es el sistema de financiación, tratar de ser más limpios en el debate, porque si entramos en cosas como estas, de tratar de cruzar mensajes, de ser un debate partidista, un debate, llamémosle, político, un debate ideológico dogmático, absolutamente tensionado, entonces las comunidades autónomas seguirán estando como están, seguirán necesitando de fondos de compensación, fondos de liquidez autonómica, fondos ad hoc que vayan generándose. El Estado cada vez tendrá mayor impacto en la economía de estas comunidades autónomas y en el fondo habrá más centralización y más capacitación del Ministerio de Hacienda de dominar todos estos aspectos y no los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ojo, cuidado, porque en el fondo el interés propio de las comunidades autónomas, de los consejeros, de los presidentes, sería llegar a un acuerdo de su modelo, de las 15 comunidades de régimen común, para hacer algo distinto entre ellos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Julio Bat, Betty Helpian.